Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de Internet y buenos días a todas las personas aquí presentes en las dependencias del Colegio de Abogados de Oviedo. Es una nueva sesión del ciclo Desayunos por la Igualdad que organiza el Colegio de Abogados de Oviedo a través de su Comisión de Igualdad. Como sabéis, este tipo de sesión solemos traer y solemos conversar con una persona sobre distintos aspectos de carácter jurídico y a veces también de disciplinas anejas, ¿no? O disciplinas que también influyen en las cuestiones jurídicas para después tener una charla animada entre nosotros lo más posible. Es verdad que las circunstancias sanitarias todavía no se han aliviado lo suficiente como para permitir retornar a la vieja usanza, que eran desayunos donde había más presencia, donde había un contacto más estrecho, más cercano entre las personas y donde luego compartíamos con el ponente de una manera más directa, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de mantener la actividad de la manera más pareja posible. Gracias también a las nuevas tecnologías, eso nos permite llegar a una audiencia más amplia a través del streaming y así que tratamos de hacer de la necesidad virtud, ¿verdad? En primer lugar, quería disculpar que la compañera María Martín, diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo, va a incorporarse un poco más tarde porque le ha surgido una incidencia profesional. Ya sabéis todos y todas cómo es esta profesión, que a veces requiere salir corriendo del despacho a cualquier clase de actuación procesal y ha sido el caso, pero bueno, se incorporará ahora con nosotros. En segundo lugar, presentarme yo. Yo me llamo Gonzalo Olmos, soy miembro de la Comisión de Igualdad y además soy secretario de la Unidad Territorial de Amnistía Internacional en Asturias. Hago esta mención porque este desayuno es posible gracias a la colaboración de las dos entidades, el Colegio de Abogados de Oviedo y la Unidad Territorial de Amnistía Internacional en Asturias, cuya presidenta Ana Herrero está aquí hoy también presente con nosotros. La sesión de hoy es para nosotros muy especial porque contamos con una persona excepcional como es Patricia Sellers. Resumir la tarea y la trayectoria de Patricia Sellers es muy complicado porque es una trayectoria extensa y muy rica en experiencias jurídicas y en una trayectoria profesional ya dilatada y al mismo tiempo sin duda prominente, ¿no? En este caso, para resumir el currículum, hay que decir que Patricia Sellers es abogada, experta en Derecho Penal Internacional y es asesora especial en género de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya. También ejerce como profesora visitante en el Kellogg College de la Universidad de Oxford, donde enseña Derecho Penal Internacional en el Máster de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Patricia está especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, y Derecho Humanitario y las intersecciones con el género. Ha trabajado como asesora especial para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como para el representante especial sobre infancia y conflicto armado de Naciones Unidas. También ha asesorado gobiernos, organizaciones internacionales y grupos de la sociedad civil. Entre 1994 y 2007, Patricia fue asesora legal en crímenes de género y fiscal auxiliar principal para el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Asesoró a equipos de investigadores y abogados litigantes en la persecución de crímenes basados en género bajo los estatutos de los tribunales y de acuerdo a las doctrinas del derecho humanitario sobre violaciones de guerra, violencia sexual como genocidio y violencia sexual y esclavitud como crímenes de lesa humanidad, incluyendo los casos Furundicha, Akayesu y Kunarach. Ha impartido conferencias alrededor del mundo, participado como experta en tribunales internacionales y ha publicado numerosos artículos sobre derecho penal internacional. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio a mujeres prominentes en el derecho internacional entregado por la Sociedad Americana de Derecho Internacional y el premio Martin Luther King que concede la Universidad de Rutgers, así como el premio Ron Brown como abogada internacional que entrega la Asociación Nacional de Abogados de los Estados Unidos. En el año 2006 fue nombrada socio honoraria de la Universidad de Pensilvania y en el año 2001 obtuvo el doctorado honoris causa en Derecho por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Esto es un resumen nada más porque es una trayectoria ciertamente, como decimos, muy rica y es un verdadero honor y tenemos que agradecer especialmente a Patricia colaborar con esta sesión. Una actividad que veníamos persiguiendo desde hace tiempo porque pensamos que además de incorporarlo a nuestro bagaje personal y social para cualquier clase de actividad
pues tanto jurídica como en otros órdenes de la vida, pues es importante también tener presente el entorno internacional en el que nos movemos y la evolución del derecho y de la jurisprudencia en este tipo de ámbitos y singularmente en lo que hemos venido a recoger como título de la conferencia, crímenes internacionales y crímenes de género. Para terminar, simplemente señalar, antes de darle la palabra a Patricia, que para nosotros, como profesionales del derecho, pensamos que la forma en la que nos acercamos a los asuntos que abordamos, la forma en la que aplicamos nuestro conocimiento y tratamos de hacer que el derecho sea un instrumento de civilización, de progreso, de inclusión social, es algo determinante en nuestra forma de entender la profesión y más allá incluso pues nuestra propia vida, ¿no? En ese sentido, contar con Patricia, que es un referente y que es una persona que nos enseña el camino de cómo las personas con su forma, con su profesionalidad, con su conocimiento, pueden operar cambios concretos en la vida de las personas y en cómo se abordan determinado tipo de crímenes y su persecución en aras de evitar la impunidad y de asegurar en este caso pues un mundo más vivible, más inclusivo y más igualitario. Algo que nunca podrán hacer las máquinas ni los algoritmos, sino solamente los juristas que enfocan su profesión no solamente desde el rigor jurídico, sino también desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva cercana a los problemas de las víctimas y los problemas sociales que tenemos que abordar en el día a día. Hecha esta presentación, vamos a dar la palabra a Patricia. Como sabéis, Patricia va, como hemos señalado en la convocatoria, Patricia va a intervenir en inglés, aunque como habéis podido comprobar quienes estáis aquí presentes, habla castellano también y lo entiende razonablemente bien o suficientemente bien, pero dado el carácter técnico de la ponencia, pues seguramente la posibilidad de expresarse en el idioma de su trabajo más cotidiano, el inglés, considerábamos que era lo más razonable. A su vez, para hacer que la actividad sea lo más inclusiva posible, que todo el mundo pues, pueda seguirla de una manera razonable, hemos habilitado una traducción simultánea para las personas presentes y también un canal en streaming, tanto en inglés o en la versión original, ¿no?, de su conferencia, como traducida al español para las personas que lo deseen. Así que vamos a dar entonces seguidamente la palabra a Patricia. Patricia, good morning. Buenos días, Patricia. Es un placer estar aquí contigo. Estamos encantados de que estés aquí. Y, sin más, voy a cederte ya la palabra. El público aquí en el Colegio de Abogados de Oviedo y también los que nos siguen en línea están listos para escucharte y tenemos todos muchas expectativas depositadas en esta conferencia, así que tienes la palabra. Te escuchamos. Buenos días a todos. Este es todo el español que voy a hablar. Yo quiero dar las gracias al Colegio de Abogados y Amnistía Internacional de Asturias por la invitación para hablar hoy. Espero que todos tengáis una buena taza de café caliente para escuchar lo que voy a decir. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al miembro de la Comisión de Igualdad, a Gonzalo Olmos, y secretario de Amnistía Internacional de Asturias, que es el que me ha ayudado a organizarlo todo esta mañana y a preparar esto. También me gustaría decir que es un placer estar en esa familia, todos los presentes en la sala y los que estáis a distancia. Yo quiero decir, bueno, una corrección técnica y un comentario antes de iniciar mi presentación. En primer lugar, soy la antigua asesora especial de género en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El año pasado, cuando Gonzalo me invitó por primera vez, era la asesora especial y había sido asesora desde 2017. Sin embargo, este verano, Karim Khan es la nueva fiscal de la Corte Internacional y yo voy a ser asesora especial de crímenes de esclavitud. La verdad es que este nombramiento me gustó muchísimo
y yo analizo también los crímenes de esclavitud desde una perspectiva de género y les podré hablar más de esto en la sesión de preguntas y respuestas. En segundo lugar, yo quería dejarlo muy claro y es que hablo aquí a título independiente, ¿no? Digamos, como experto y no como representante de la Fiscalía ni de la Corte Internacional. Mi presentación me gustaría titularla Crímenes de género, desde dónde hasta dónde y por qué. Colectividad y conexión. Quizá les parezca un poco raro el título, pero voy a explicarlo. Las leyes para proteger los daños sexuales durante los conflictos armados son del principio, desde que se estructuraron las leyes de los conflictos armados. En mi artículo, El valor cultural de la violencia sexual, establecía que las salvaguardas contra la violencia sexual hablaba de las salvaguardas contra la violencia sexual durante la guerra. Daños, como por ejemplo los daños sexuales, como las mutilaciones y las violaciones, pueden hacerse entre combatientes, de soldado a soldado, ese daño sexual. Lo que no podía ser era lo que ocurría con los no combatientes. Los no combatientes hoy los llamamos civiles y los civiles tienen que estar al margen no solamente de la lucha, sino también de que se moleste a su persona. La protección de los daños sexuales se deriva no solamente del valor individual de una persona, lo que llamamos hoy los derechos humanos, no, sino que garantizamos la protección y la continuidad de un grupo determinado de la sociedad. La protección contra la violencia sexual pretende proteger a un colectivo de la sociedad, ya sean comerciantes, agricultores, universitarios, religiosos y, sí, por supuesto, las mujeres y los niños. El hecho de que los no combatientes fueran protegidos de la violencia sexual resulta evidente. Se quiere preservar a la sociedad a principios del siglo XX, sobre todo en el Cuarto Convenio de La Haya de 1907. Sabemos que no se refiere explícitamente a las violaciones ni a la violencia sexual porque no es necesario. Los redactores entendieron perfectamente que en el artículo 1, cuando se hablaba y se pedía a todos los combatientes a seguir la ley y los usos de la guerra, la prohibición de las violaciones y de los daños sexuales contra los no combatientes quedaba ya recogida en ese artículo. Y que me gustaría repetir esto. El artículo 1 del Convenio de La Haya de 1907 entendía que eso había que incluirlo. El Convenio de La Haya, el Cuarto Convenio de La Haya, subrayaba que durante el conflicto armado, cuando se ocupa una población enemiga, los habitantes enemigos no debían ser agredidos sexualmente. Tenían que ser respetados y tenía que respetarse su honor familiar. Hoy podemos sonreír con esa frase que resulta anticuada, la del honor familiar. Sin embargo, los redactores del Convenio de La Haya, sabían que se referían directamente a las violaciones y a los ataques sexuales o agresiones sexuales. Debemos entender de nuevo que el Cuarto Convenio de 1907 subrayaba la protección basada en la identidad de grupo. Y esa entidad era la entidad de la familia, de las mujeres y los hombres, los niños y los adultos, los mayores y los niños. Todos ellos debían ser protegidos contra la violencia sexual durante los periodos de ocupación militar. Esa protección colectiva de la violencia sexual sigue siendo evidente hoy en la legislación de los conflictos armados y en la legislación penal internacional. Y esa violencia sexual puede centrarse sobre todo en los grupos protegidos. Se quiere proteger a grupos. En la legislación de Ginebra, la violencia sexual no se puede realizar contra los soldados o combatientes que ya no están combatiendo y, por lo tanto, el soldado que está enfermo o herido
el prisionero de guerra no pueden sufrir, los náufragos no pueden ser sometidos a esa violencia sexual, los civiles tampoco. En las guerras civiles y en los conflictos armados no puede someterse a los civiles a violencia sexual. La violencia sexual, según el sistema de Ginebra, establece la responsabilidad fundamental en el enemigo, que tiene que ofrecer un tratamiento humano a la otra parte del conflicto. Ese tratamiento debe dirigirse, o ese trato debe darse a los grupos protegidos. En el caso de los niños, en los protocolos adicionales del Convenio de Ginebra, es evidente que todas las partes de un conflicto, todas las partes, incluidas su propia parte, debe proteger a los niños de cualquier forma de ataque. Ataque indecente quiere decir la violencia sexual. Los niños, como grupo, gozan de una protección especial. Del mismo modo, la población civil en los crímenes de lesa humanidad, según la ley o el Estatuto de Roma o según los códigos nacionales penales, incluso el español, que he podido mirar antes de esta ponencia, este tipo de crímenes dicen que la población civil no puede sufrir un ataque extenso sistemático con violencia sexual. De nuevo, los grupos a los que nos referimos a grupos colectivos y serían religiosos, raciales, nacionales o étnicos, según la ley del Convenio contra el Genocidio, están protegidos de conductas violentas sexuales que van desde violaciones hasta métodos que impidan el nacimiento, en otras palabras, el control reproductivo. ¿Por qué se da tanta importancia a esa relación entre la violencia sexual y la protección colectiva en la legislación internacional humanitaria y penal? Yo creo que como juristas, como académicos, tenemos que plantearnos esa pregunta nosotros mismos hoy también, porque hoy, y con muy buenas intenciones, se habla de enfoques centrados en las víctimas o en los supervivientes de la violencia sexual en tiempos de guerra. Y hay que hablar del daño a las víctimas individuales, y esto es necesario, pero no debemos olvidar el papel clave que desempeñan los supervivientes y las víctimas. Como antigua fiscal en el Tribunal de Yugoslavia y de Ruanda, a mí siempre me llamó muchísimo la atención los testigos a los que entrevistaba o que llevaba a la sala, por ejemplo, y era que eran representantes individuales de un daño que se hacía a todo el grupo. Y esas personas, esas mujeres, son o representan al grupo protegido, ¿no? Es una población clave, es la población civil o un grupo nacional o religioso. Y nosotros queremos garantizar el cuidado, el reconocimiento y la justicia para los individuos, y hemos olvidado algo clave, que es la identidad del grupo y el daño que se hace al grupo en esa relación. La comunidad internacional está formada por colectivos, y esos colectivos son los que pretende proteger, ¿no?, la ley internacional. Y en este marco no eres tú o ellos, sino es una representación diferente de nosotros, ¿no?, esa colectividad. Es una manera de hablar de nosotros, lo colectivo. A mí me gustaría que entendiéramos este nosotros colectivo que debe protegerse de ese daño sexual, y vamos a seguir hablando de la violencia de género. Tenemos que entender que la violencia sexual es una parte de esa violencia de género. Y es muy fácil entender
que estamos protegidos de esa violencia de género y esa violencia es colectiva. La ley humanitaria y penal internacional reconoce que las mujeres y los hombres pueden sufrir daños sexuales. Se deben utilizar las disposiciones legales de tratamiento cruel, tortura, violación u otros actos inhumanos. Todas estas disposiciones legales tratan esto. Y hay más de 15 casos en los que se habla de la violencia sexual contra hombres detenidos. Es una jurisprudencia del Tribunal de Yugoslavia. A mí me parece curioso porque es algo que no se analiza muy en profundidad y muchas veces se sitúa en el contexto de los daños de género del conflicto. Pensamos en el conflicto en la antigua Yugoslavia, la violencia sexual relacionada con las mujeres sobre todo. Y sin embargo, hubo también mucha violencia en el conflicto contra los hombres, concretamente los hombres detenidos, que son un grupo que está fuera, es un colectivo también, aunque sean prisioneros de guerra. Y el reconocimiento de que la composición del género de hombres y mujeres puede ser evidente, eso no se debe poner en duda, pero lo que vemos es que es una reflexión de las diferentes capas de la protección de grupo y no se limita per se a cómo una persona se identifica a sí misma, ¿no? Puede ser un hombre que sea homosexual, una mujer que lo sea también o una persona que sea transgénero. Independientemente de esa identificación que uno haga, la designación de los grupos protegidos depende de que todos los miembros todas las personas forman parte de ese grupo colectivo, ya sean civiles, un grupo civil, religioso o étnico. Y no podemos dejar de lado a las mujeres y a los hombres homosexuales o a los transgénero. Forman parte también de esa protección colectiva. Las identidades colectivas están por su propia naturaleza formadas por personas de todas las edades, identidades de género e identidades sexuales. Y por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad no ofrecen salvaguardas contra los miembros de la población civil, excepto contra las mujeres mayores, lesbianas o negras. Y eso sería absurdo. Así que para entender realmente la protección colectiva, debemos considerar que tiene un ámbito de aplicación muchísimo más amplio y que se aplica a todos los individuos que forman parte del colectivo y de la comunidad internacional. Y, me gustaría dar un ejemplo. Podemos ver la interpretación de género para entender que el género en la ley penal internacional muchas veces no tiene en cuenta esa visión común, incluso en la comunidad jurídica o en la comunidad legal. Como decía antes, muchas veces se considera el género como algo clave en ese caso de violencias sexuales. Y me gustaría hablaros un poquito del genocidio de Srebrenica, que se produjo en la antigua Yugoslavia y es conocido por la crueldad porque se mató a más de 8.000 bosnios musulmanes y es evidentemente es un genocidio. Y seguramente sea el que más se ha litigado, el incidente de guerra que más se ha tratado. Y hay muchos casos que se refieren a esto y los dos líderes fueron condenados por la matanza de Srebrenica. Pero la mayor parte de los abogados y de los expertos en derechos humanos examinan la jurisprudencia para observar una conducta que satisfaga el mens rea o la intención de genocidio.
Y bueno, yo creo que sabéis de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de genocidio, la primera reacción es establecer la intención específica, pero muchos de los análisis en la jurisprudencia de Srebrenica lo que hacen es analizar el caso, y la mayor parte de los abogados que trabajan en la violencia sexual y de género no lo tienen o lo consideran por encima. Y nos equivocamos cuando ignoramos este genocidio de género. Porque el caso de Srebrenica muestra que en realidad es un acto muy de género, ¿no? El centrarse en los hombres en teoría de edad militar. Las mujeres, las niñas, bosnias musulmanas y los hombres mayores de Srebrenica no fueron asesinados, fueron trasladados a otra zona. No formaron parte del genocidio. Las mujeres y los hombres mayores fueron trasladados al pueblo de Potokari, forzosamente, deportados, podríamos decir. Y vivieron. Y sobrevivieron. Las salas de primera instancia y de apelaciones en los casos de Srebrenica, dentro de la jurisprudencia, dan una visión mucho más sofisticada de los hechos, que no es solamente el fallecimiento o el asesinato de los hombres y la deportación de una población principalmente femenina. En primer lugar, este caso muestra que el genocidio se dirigía a un grupo determinado, ¿no? O se centraba en un grupo determinado. Y en esta composición del grupo se dirigía a los hombres, sobre todo, y a las mujeres de cualquier edad. Lo que quiero decir es que por su propia naturaleza el genocidio sí que era de género, ¿no? Sí que había un aspecto de género. Las salas reconocieron que los hombres fueron asesinados. Fue un acto claro de genocidio. Y posteriormente se reconoció que las mujeres también eran objetivo de ese genocidio, ¿no? Porque según el convenio se habla del daño mental a miembros del grupo, y ese grupo eran las mujeres en este caso, porque tuvieron que ser trasladadas forzosamente y además porque sufrieron la muerte de la mayoría de la población masculina. Voy a dejarlo aquí, y el caso de Srebrenica es un genocidio de género porque va contra los hombres, así que sí que hay una cuestión de género. Y ese traslado forzoso de la población femenina también es un acto de género. Sin embargo, el resultado más importante del tribunal y de la jurisprudencia es que en las salas de apelación se entendió la naturaleza de género de larga duración, digamos, que tenía el genocidio. ¿Y qué quiere decir esto? Permítanme hacer una cita. Decía la Cámara, la sala, que los hombres asesinados representaban 1/5 de la comunidad, de la colectividad, ¿no? Digamos, de la comunidad. Dado el carácter patriarcal de la sociedad bosnia musulmana srebrenica, la destrucción de un número tan importante de hombres llevaría a la desaparición física de la población bosnia musulmana de Srebrenica. La mayoría de los hombres habían sido asesinados o habían desaparecido, y por lo tanto sus esposas no podían volver a casarse y por lo tanto no podían tener hijos. La destrucción física de los hombres, por lo tanto, tuvo unas implicaciones en la procreación muy graves para la comunidad de Srebrenica, y eso condenaba a la comunidad a su extinción. Y ese párrafo me parece clave porque muestra
que el genocidio va desde el daño físico hasta entender la desaparición de una comunidad, digamos. Y esto es clave y lo vio claramente el sistema. Y el genocidio se realizó contra las mujeres, los niños, las niñas, los mayores y el grupo en su totalidad, todo el colectivo, la comunidad que sobrevivió de musulmanes de Srebrenica. Un análisis de género en más profundidad tiene que tener en cuenta también la incapacidad reproductiva que trae consigo ese genocidio, y ese es un legado legal que hay que tener en cuenta y que debe desprenderse de esto. Así que actualmente la Corte Penal Internacional y también las jurisdicciones nacionales que utilizan los crímenes internacionales que incluyen los crímenes internacionales dentro de sus códigos penales, deben reconciliarse con la obligación de proteger al colectivo de la violencia de género, incluida la violencia sexual, y deben salvaguardar y proteger a todos los miembros de ese grupo protegido, a la población civil, perdón. Los heridos, los náufragos, los prisioneros y los yazidi, por ejemplo, en Siria, es población civil. Los hombres detenidos en las cárceles sirias son civiles también, además de prisioneros de guerra. Los inmigrantes esclavizados en Libia son inmigrantes, pero también son población civil. Los niños soldado, niños y niñas, y no son solamente un colectivo de niños y de niñas, sino que también son población civil. Y forman parte de una milicia. Y ahora seguramente los supervivientes de Tigray en Etiopía también representan población civil. Todos estos grupos muestran que es clave salvaguardar nuestra integridad sexual colectiva, nuestra autonomía, nuestro derecho a procrear y a existir. Y debemos proteger todo esto de la violencia de género. Esta es la clave de la legislación internacional de derechos humanos y humanitarios. Muchas gracias y estaré encantada de responder a vuestras preguntas y vuestras observaciones. Debemos protegernos colectivamente en los diferentes niveles. Gracias. Thank you, Patricia. Now we are going to open a session for questions and answers from the public here in the room, and also from people through the stream that can send us their messages or their comments or questions. So, primero vamos a permitir a las personas aquí presentes que podáis intervenir. Si queréis trasladar cualquier comentario o pregunta a Patricia, es el momento de hacerlo y de abrir el diálogo, que es lo que siempre buscamos en estas sesiones de Desayunos para la Igualdad. Teniendo en cuenta pues que siempre buscamos que sea un entorno para el debate, ¿no? Y el diálogo entre nosotros y nosotras, y con la persona a la que invitamos para acompañarnos en esta sesión, ¿vale? Entonces, si queréis, pues simplemente levantáis la mano. No sé si tenemos algún micrófono o alguna forma. No pasa nada, lo decís de viva voz y yo, aunque ya os va a escuchar seguramente a través del micrófono, pero si no, yo se lo traslado nuevamente de manera más directa, ¿vale? Entonces, si alguna persona quiere hablar, es el momento de levantáis la mano y os doy la palabra. Muy bien. Pues, Micaela, si quieres, si hablas un poco alto, así igual te entiende directamente y se lo traslado yo. Primeramente quería agradecer la exposición, ha sido
tremendamente enriquecedora y de la que hemos aprendido muchísimo. Yo tenía un par de dudas. La primera es en relación a una de las consecuencias de la violencia sexual y explotación de los actores armados en conflictos, que son los niños y niñas nacidos a causa de esa violencia. Ha mencionado usted que los niños es un grupo especial de protección. Particularmente estos niños tienen una protección especial dada su condición. ¿Hay algún estatuto o en los acuerdos de paz se fijan buenas prácticas o medidas especiales para atender las necesidades particulares de estos niños y niñas? Y la segunda pregunta es, en el ámbito de la reparación a las víctimas, ¿cómo funciona la Corte Penal Internacional y el Fondo Fiduciario y los tribunales internacionales a los que ha participado? Muchas gracias. Patricia, I don't know if you can hear the question. I answered the first question in terms of children born upon conflict, but I couldn't hear the second question. Don't worry. If you want, you can go on with the first question, and later we will repeat the second question. Okay? Yes. Thank you for raising issues. Gracias por plantear el tema de los niños nacidos del conflicto, ¿no? Tenemos que analizar, o nosotros analizamos, cuál es la situación y cuál era la situación del progenitor. Si analizamos los niños soldados y analizamos las niñas que han sido secuestradas y esas niñas tienen hijos porque han sido violadas por los miembros de la milicia, tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, la situación de los padres. Podemos analizar las sentencias de los diferentes tribunales. Esos padres, los padres, cuando tienen hijos, la situación de sus hijos es que aún no se reconoce esto en la jurisdicción internacional, no se reconoce en la jurisprudencia. Además de esto, también me gustaría decir que incluso si los padres no estaban en una situación de esclavitud, cuando nacen los hijos inmediatamente viven en la jungla, en la selva, sufren malnutrición, maltrato y no se cumplen también seguramente tortura, no se cumplen los derechos básicos de esos niños. Estoy de acuerdo en que es imperativo, es esencial reconocer a este grupo de víctimas, también de supervivientes, y que se tengan en cuenta los crímenes cometidos contra ellos y los derechos humanos que tienen por haber nacido en esas circunstancias y por vivir en esas circunstancias. Y ahora voy a pedirle a Gonzalo que me repita la segunda pregunta. Segunda pregunta, lo recuerdo primero en castellano, era sobre la reparación a las víctimas en el ámbito de los procesos internacionales ante los tribunales AZOC o ante la Corte Penal Internacional. So it's about the victim reparation and victim assistance in this kind of international procedure before the International Criminal Court and also before the AZOC tribunals for international crimes. Right. Well, it's the international. Los tribunales que tienen un sistema de reparación más elaborado puede ser víctima de la situación y no necesariamente del acusado, ¿no? Digamos, en el juicio. Son las víctimas de ese acusado, digamos, en los diferentes tribunales. La sala ha aprobado un sistema de reparación al que tienen acceso esas víctimas e incluye situaciones
materiales, financieras, pero también situaciones relacionadas con la educación y la sanidad. Es algo mucho más, es un enfoque más completo, más holístico. Y ya ha habido una decisión sobre la reparación y hay varios abogados que ofrecen apelación para asegurarse de que las personas que han sufrido violencia sexual, incluidos los niños en este caso, también pueden contar con esa reparación. El antiguo tribunal, el tribunal de la antigua Yugoslavia, y en Ruanda eso no se hizo y apareció sobre todo en Camboya por primera vez, en el tribunal de Camboya. Y esas reparaciones no se realizaron antes, se realizaron por primera vez en el tribunal de Camboya. Por compartir su tiempo, su conocimiento, sus experiencias con todos nosotros y sobre todo muchas gracias por su labor y los logros que ha conseguido con su trabajo en favor de la persecución de los crímenes de género como crímenes de guerra, ¿no? Yo, aunque me salgo un poco del tema de los desayunos, quisiera aprovechar su presencia aquí para conocer su opinión personal sobre el estado de salud del Tribunal Penal Internacional y de los tribunales específicos, ¿no? Bueno, sabemos las dificultades con que nació este tribunal, ¿no? Con el Estatuto de Roma y la ausencia de las grandes potencias dentro de la ratificación del mismo, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos especialmente beligerante, ¿no? Contra el tribunal y sancionando incluso a colaboradores con ellos. Y sabemos también de dificultades que se ha ido encontrando a lo largo de su recorrido, con la desafección en África de algunos países que incluso quisieron retirarse, etc. Pero al mismo tiempo conocemos grandes éxitos, vemos que se producen detenciones, que se producen condenas. Entonces a mí me gustaría conocer como directa experta y conocedora y trabajando en ello, cuál es su visión personal, más allá de lo que podemos observar quienes nos acercamos al tema de una manera no profesional, ¿no? Porque vemos estas dificultades, vemos de hecho Amnistía en los informes anuales, que sabe que anualmente Amnistía saca un informe donde refleja la situación de los derechos humanos en todo el mundo, y últimamente también tiene un capítulo que hace referencia al Tribunal Penal Internacional. En el último informe 2020-2021 viene a decir que los estados poderosos siguen tratando de boicotear la rendición de cuentas. Y esto es así, es decir, que últimamente, en los últimos años, los estados ya no se protegen, algunos dirigentes, en descalificar incluso los propios derechos humanos, es decir, que hay incluso una oposición y una beligerancia contra ello, ¿no? Pero como digo, también hay noticias positivas. Incluso este verano yo leí que hubo un panel de expertos en el que se proponía aumentar el número de crímenes que pueden ser objeto del Estatuto de Roma e incluir el llamado ecocidio, ¿no? Sumar a los crímenes actuales, tiene competencia el tribunal el ecocidio. Y por cierto me sorprendió que como copresidente del panel de expertos estaba Phil Sands, al que seguro que usted conoce perfectamente por su colaboración como jurista en la Corte Penal Internacional, pero que yo como lector conocía por su excelente novela Calle Este-Oeste, ¿no? Que entremezcla la indagación familiar con el origen del genocidio y crímenes de guerra y su aplicación en el mundo. Bien, entonces, lo que quiero preguntarles, desde su visión, ¿tenemos que preocuparnos por la suerte del Tribunal Penal Internacional y de los tribunales especializados
va a encontrarse muchas dificultades para su actuación, o por el contrario podemos ser optimistas y pensar que se puede reforzar e incluso ampliar sus competencias y proseguir en esta persecución de la impunidad. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Patricia, I don't know if you can, if you managed to follow all the previous comments. Okay. Well, I'm going to summarize it all. Ignacio has asked mainly about the future and the current situation of the International Criminal Court and the ad hoc tribunals for judging the criminal international crimes. Okay, so he has made a frame, a reference to the origin of the court, and also to the countries which since the very beginning has opposed to the jurisdiction of the courts, even actively trying to undermine the activity of the court, as China, Russia, and the United States, and also some African countries that at the moment are saying that they are going to abandon the international criminal justice system. And he has also pointed out that according to the reports of Amnesty International, all the states in general, or many states, are trying to reduce the scope of their accountability when they are talking about the accomplishment of their international obligations towards human rights and international crimes. And he has also mentioned that at this moment, on the other hand, there are some new international crimes that are being discussed at the academic sphere, at the social sphere, such as the crime of ecocide, and in which way this could be also the in the frame of work of the international criminal system. But the main point in general is how do you see, taking into account your experience, the current health of the international criminal system and the difficulties that they are facing, or the things and the progress that at the same time the international criminal system has achieved throughout these years. Right. Thank you very much. Gracias por estas observaciones. Yo he dedicado la mayor parte de mi vida profesional y mis tiempos al sistema internacional y cómo evoluciona. Entonces, bueno, yo soy positiva en general, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que la justicia internacional siempre, forma parte del campo político. Cuando se quería establecer los tribunales, pues vimos, bueno, que llevó muchísimo tiempo crearlos. Y lo veíamos en la Liga de Naciones, por ejemplo, igual que los convenios contra la esclavitud después de la Segunda Guerra Mundial, después de Nuremberg, después de Tokio, pues pensábamos que iba a ser una norma, ¿no? Y en el convenio de genocidio se mencionaban estas cortes y estos tribunales, pero con la Guerra Fría, etcétera, pues la justicia internacional solo surgió en algunos tribunales militares en algunos países. Así que hubo diferentes enfoques, por ejemplo, en esos tribunales ad hoc o especiales. Así que cuando se creó, bueno, pues era evidente que iba a ser difícil unirse toda la comunidad internacional para hacer algo, sino que iba a haber también aspectos negativos, ¿no? Y eso lo vimos ya desde el principio. Como acaba de decir, China, India,
Rusia, Estados Unidos y algunos países más pequeñitos no forman parte del tribunal, de la Corte, perdón, pero y ellos representan una parte importante de la población, pero vemos que la gran mayoría de los países del mundo sí que son miembros, ¿no?, de la Corte o tienen algún tipo de relación con ella. Hay algunos países que han participado puntualmente y es interesante porque los problemas sobre todo surgen cuando se quiere llevar ante los tribunales a los líderes, ¿no?, de esos países. Y vemos que se ven amenazados los sistemas. Y lo vemos en los tribunales de derechos humanos, en la Unión Europea, por ejemplo. Y, bueno, todo esto está vinculado con la política de las relaciones internacionales y eso también afecta a las cortes y a los tribunales. No podemos negar en este momento que la cultura mundial ha cambiado. Puedes oponerte a la Corte Penal Internacional, pero tienes que estar de acuerdo en que en el genocidio y los crímenes de guerra es la única manera de juzgarlos, porque eso no se puede hacer a otro nivel. Esto no se podría haber hecho en los años 40, por ejemplo. Yo creo que el tema del ecocidio, por ejemplo, van a surgir nuevos problemas y tenemos que entender todo esto. Y eso está vinculado con la visión de futuro. Yo creo que nosotros, como comunidad, vamos a tener más obligaciones y más responsabilidades con el medio ambiente y con los demás. Así que yo diría que sí, yo soy optimista, pero realista también. Y la mejor manera de garantizar que la Corte sigue existiendo es que las jurisdicciones nacionales sigan funcionando también. Y también hay que acabar con esa violencia sexual, violencia de género. Eso podría resolverse también a nivel nacional. Esa sería mi respuesta. Gracias, Patricia. ¿Queréis comentar algo? Muy bien. Flor. Muchas gracias, Flor. Patricia, Flor has asked to what extent gender perspective is being applied in the criminal system in general, and she also pointed out that in order to ensure the universality of human rights, is essential, in her opinion, to have this gender-based perspective in order to analyze all the crimes that are going to be held to accountable. So that's the main point that she wanted to raise. Yes, thank you for that. Gracias. Espero que hayan entendido en mi presentación que los juristas internacionales estamos analizando el género de una manera mucho más sofisticada, digamos, que antes. Ese análisis de género que se puede aplicar no solamente a los crímenes sexuales, sino a otros también. Me gustaría señalar dos aspectos que yo creo que son claves para ese análisis de género también cuando analizamos el Estatuto de Roma, por ejemplo. Es clave el tema del género. Tenemos que considerar también
zonas determinadas las mujeres tienen que cubrirse, cambiar de ropa y puede haber violencia sexual. Ese es un cargo no solamente en la parte de violencia sexual, sino también en la parte del género, digamos, cómo esas niñas y mujeres han sido tratadas. Otra manera de considerar el género de una manera mucho más compleja, que hace 15 o 20 años, es que no solamente nos damos cuenta de que puede ocurrir con una persona con otra sexualidad. El aspecto de género, ¿qué quiere decir en ese crimen en su conjunto? Voy a dar un ejemplo. Hay que entender que esta terminología de ideología de género lleva a las personas a decir que el género forma parte ahora de nuestras sociedades y lo impregna todo. Y, bueno, cada uno tiene su ideología de género. Los que cometen los crímenes tienen su visión. Y en Colombia, por ejemplo, la situación con los paramilitares de las FARC, por ejemplo, nosotros entendemos que eso está relacionado con la ideología de género de quienes cometen los crímenes, su punto de vista, por ejemplo, en el tema de los homosexuales, cómo se pueden reír de ellos ante otros, y hay diferentes situaciones. Hay una ideología, evidentemente, de cómo se debe tratar todo esto, ya sean esclavos sexuales o niños o niñas soldados. Entonces, nuestra visión del género es algo que no va a desaparecer de los diferentes elementos de un crimen o que se tenga en cuenta antes del crimen o que pueda tener una repercusión después del crimen. Pedimos disculpas desde la cabina de interpretación, pero es que el sonido de la oradora no siempre es muy claro. Gracias. Entonces, si quieres formularla, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Soy Diana de Amnistía Internacional. Una de las situaciones que estamos ahora viviendo y sufriendo, ¿no?, es el tema de Afganistán. Yo quería preguntarte si realmente se podría hacer con toda la jurisprudencia, con toda esa perspectiva de género que está teniendo la Corte Penal Internacional, podría armarse algo para que defender los derechos de estas mujeres que están viviendo realmente un genocidio de género. Patricia, Diana has raised the point of the situation in Afghanistan with a specific situation of violence targeted towards women, and also making the point that in her opinion this could raise to a kind of gender genocide, and in which way the international criminal system can react before this tragic situation at this moment. Yes, thank you for that. Gracias. Yo creo que no solamente debe analizarse en ese sentido. En Afganistán es evidente que las mujeres están sufriendo porque no pueden ir a la escuela, las niñas, las adultas no pueden trabajar, pero ni siquiera pueden estar en el espacio público, no tienen derechos civiles, no pueden reunirse. Y bueno, eso sin olvidar cómo se deben vestir y cómo deben relacionarse con los hombres. No pueden tener trabajos en el gobierno y no pueden participar de ningún modo, ¿no? Si analizamos todos estos derechos, que en este momento son fundamentales y que no están siendo respetados como parte de la política gubernamental, pues tenemos que ver qué es esa persecución. No es un ataque contra
una población civil. Las mujeres forman parte de la población civil, el de negarles esos derechos, porque son mujeres. Y estas personas, bueno, se están violando sus derechos. Y hace unos días veían las noticias que debido a la pobreza en Afganistán hay algunas familias que venden niñas a hombres mayores, adolescentes, chicas adolescentes, que están a punto de menstruar para hombres que tienen más de 50 años. Este es un comercio de esclavos, al fin y al cabo. Y eso, bueno, para las familias es tremendo, pero para los hombres que compran a esas mujeres son esclavas y se están violando derechos fundamentales de las niñas afganas. Luego, además, bueno, la falta de educación, la falta de participación, y yo, desde luego, creo que esa es una violación de los principales derechos, y esas son las obligaciones que impone el Estado talibán en Afganistán ahora a las mujeres. Gracias, Patricia. Bueno, tengo una pregunta que me traslada una de las personas que está siguiendo la sesión en relación, la voy a formular primero en castellano y luego se la traduzco rápidamente a Patricia. Es en relación con la situación del activista saharaui Sultana Jaya, que como nos traslada y como es conocido, pues está en la ciudad de Bojador, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y dentro de la estrategia de hostigamiento que las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares marroquíes están conduciendo frente a activistas saharauis, se está produciendo también la entrada en su casa, ya va más de una ocasión, con actos de agresión sexual vinculados a esa actividad de acoso, con lo cual incluso hace unos días ha denunciado públicamente que han entrado en su casa y la han violado. Es una situación que ya vivió también parte de su familia. Y nos preguntan si este tipo de situaciones se podrían categorizar dentro de situaciones de crímenes contra la humanidad, teniendo en cuenta además la situación de conflicto del Sáhara, si podrían también ser incluso considerados crímenes de guerra, teniendo en cuenta a su vez la labor que el hecho de que vaya dirigido frente a esta persona es por su carácter de activista a favor de los derechos del pueblo saharaui. So the question, Patricia, is mainly related to the Sultana Jaya situation, a Sahrawi activist. Okay, that's right. That's right. Thank you very much. So, yeah, certainly, I mean, if the situation. Lo del Sáhara es un conflicto armado, es un crimen de guerra. El que haya violencia sexual contra esta persona que está fuera del conflicto armado. Es una persona civil. Esta persona está fuera del combate, de la lucha, y se ataca a las mujeres que son activistas con violencia sexual. Pero eso es un crimen de guerra también. La violencia puede deberse a diferentes razones, porque es activista por su posición política, pero desde luego es un acto intencionado que debe considerarse un crimen. Vemos en la legislación de derechos humanos el papel que desempeñan en las diferentes cortes, que hay muchas mujeres que son parejas de miembros de la milicia, por ejemplo, que llega el ejército a su casa para violarlas, porque están vinculadas con la milicia. Y esa situación de las mujeres no es infrecuente, desgraciadamente, en los crímenes de guerra.
we are going to end the session at this point. I don't know if you want to say something to the audience, to the streaming audience, or also to the people here present at the room, as a kind of final words from your side. Yes, well, again, I would thank you very much for the opportunity. Gracias por brindarme esta oportunidad de pasar esta mañana con vosotros, y me gustaría subrayar que como grupos de la comunidad internacional tenemos que centrarnos en nuestra capacidad de estar protegidos. Tenemos que centrarnos en las víctimas, en los supervivientes, pero también en las comunidades. Formamos parte de cada uno de esos colectivos y ese sería el mensaje que me gustaría subrayar. Y el segundo es que los crímenes de género forman parte de los daños de los conflictos. Se hacen muchas veces porque se pretende ir contra la integridad física de las personas, y es una manera tremenda de destruir a una persona. Gracias. Thank you, Patricia. Well, we have a last-minute question through the streaming by the... Tenemos una pregunta de último minuto. Así que para garantizar la participación de las personas que están al otro lado de la pantalla, pues nos gustaría plantearte esa pregunta también. La responsabilidad que pueden tener los países occidentales reacios a repatriar o asistir a mujeres y niños nacionales de estos países, familiares de combatientes de ISIS que están en campos de refugiados en Siria. So is the question about the family of the ISIS members of the members of the militia of the ISIS group and the reject from their countries, from the origin countries, in order to repatriate them, and if that can mount to any kind of responsibility from their country of origin for their refusal to for the repatriation of their own nationals in these cases. You know, certainly, and again, I'm Yo hablo a título individual. Dejar un niño sin Estado, cuando hay obligaciones estatales hacia ese niño, hacia esos ciudadanos, es un incumplimiento de los derechos humanos, es una violación de los derechos humanos. Pero además, el dejar a esos niños y a los ciudadanos en el sistema de otro país, desde luego, no es una violación. Hay que ver cómo los niños se ven afectados, cómo se violan sus derechos humanos, también los de los niños en los conflictos armados. Entonces, yo creo que eso es una violación de los derechos humanos muy clara, y son crímenes. Habría que tener en cuenta a toda esa población que está ahí detenida. Muchas gracias, Patricia. Vamos a terminar la sesión aquí. Simplemente, por una parte, queremos agradecer al personal técnico que nos ha ayudado a desarrollar esta sesión. Es la primera vez que hacemos un desayuno mixto, presencial, online, y esas cosas pues siempre tienen sus dificultades, con lo cual hay que agradecer especialmente al equipo de informática, al equipo técnico visual y al servicio de traducción, y a todo el equipo del Colegio de Abogados que ha colaborado en acoger esta actividad. Por último, voy a darle la palabra a María Martín, que es, como ya señalé al inicio, diputada tercera del Colegio de Abogados de Oviedo, y que va a poder dirigir unas palabras de clausura de la sesión. Bueno, no hace falta, yo me siento totalmente identificada y representada, yo y el colegio, contigo, Gonzalo, que formas parte de este colegio y de esta Comisión de Igualdad. Únicamente dar las gracias a Amnistía Internacional, porque yo creo que actividades como esta no serían posibles si no se colabora pues con otras entidades, en este caso con Amnistía. Me consta, ¿no se oye? Ay, ahora, uy, ahora sí.
Vale, perdón. Pues nada, decía que yo me sentía, no hacía falta tomar la palabra, dado que Gonzalo forma parte de esta casa, es miembro de la Comisión de Igualdad y además colabora de manera activa, pero que sí que me gustaría simplemente dar las gracias a Amnistía Internacional, porque yo creo que actos de este tipo solo se pueden hacer si instituciones como el Colegio de Abogados colabora con otras instituciones como Amnistía, ¿no? A mí me he perdido la ponencia, escucharé luego, que creo que se va a grabar y evidentemente la escucharé. Me parece esencial reflexionar sobre este tema. Yo creo que los crímenes de género y la agresión a mujeres y a niñas en conflictos armados es un tema absolutamente brutal, porque ahí la violencia se utiliza también contra las mujeres y las niñas en la misma manera que se utilizan otro tipo de violencias, y yo creo que no tiene la dimensión adecuada desde el punto de vista del conocimiento. Es decir, que estamos trabajando mucho en igualdad y en combatir la violencia, y se habla poco de este tipo de características y de situaciones que yo creo que hacen que la vida de las mujeres y las niñas en conflictos armados sea terrible, ¿no? Con lo cual estoy, satisfecha de que desde la Comisión se haya planteado este tipo de charla, que Amnistía haya colaborado, y espero que esto abra quizás un camino. Yo sé que Gonzalo además siempre está tratando de que los líderes y las personas que estáis trabajando en otros sitios por los derechos a nivel internacional, pues en los países que gozamos de la posibilidad de hablar sin poner en riesgo nuestra vida, ¿no?, nos comprometamos un poco con vosotros. Yo creo que es un canal perfecto, y que el colegio pues debería de trabajar en ese reto. Aquí acabamos de empezar y espero que podamos continuar haciendo desayunos de este tipo y otro tipo de acciones. Pues muchísimas gracias, María. Thank you very much, Patricia, for having you here. It's been a real pleasure for us, a real honor. Gracias, Patricia, ha sido un placer y esperamos que esta sea una primera vez y que haya una segunda oportunidad, al menos en persona. Eso sería fantástico y además sería una buena señal en la evolución de la pandemia. Muchas gracias, gracias por haber participado y gracias por haber enriquecido esta sesión con tu colaboración. Hasta pronto.